Muy bien, pues me da mucho gusto el poderles saludar y saber que se encuentran muy bien. Estaba ya pasando asistencia, todavía faltan algunos de ustedes que se conecten, pero por cuestión de tiempo vamos a dar inicio, si no, no nos da tiempo de abarcar todos nuestros contenidos. Así es de que bienvenidos de nuevo a la clase. En esta semana nos corresponde visualizar un poquito más de lo que es el marco teórico. Creo que el marco conceptual pues lo abarcamos la semana pasada y también ustedes pues ya tuvieron ese tiempo para poder actualizar su marco conceptual y tener la primer versión y poder hacer entrega de ella el día de hoy. Entonces, lo único que nos queda ahora es continuar con los diferentes marcos. Y entonces el siguiente marco, según la guía que tenemos, es el marco teórico. Y el día de hoy vamos a utilizar una presentación hecha por el doctor Roberto Hernández Sampieri. También fue hecha por Carlos Fernández Collado y por Pilar Bautista Lucío. Entonces, ellos han elaborado esta presentación sobre lo que es marco teórico. Entonces, me parece excelente que no solo utilicemos su libro, sino también el material que ellos están realizando. Les he comentado de que el doctor Hernández Sampieri últimamente pues ya se dedica más a lo que es dar conferencias sobre los enfoques de investigación y toda la metodología de investigación. Recientemente pues se transmitió una conferencia virtual de él hablando sobre los enfoques de la investigación cuantitativo y cualitativo. En esta presentación, él ofreció ya el poder compartir la 7ª edición del libro. Sin embargo, todavía no ha compartido la 7ª edición del libro. Estamos a espera de que lo comparta. En cuanto él lo haga, yo con mucho gusto también voy a compartirla con ustedes. Así es de que, bueno, vamos a dar inicio entonces con nuestra clase. Sí. Entonces, lo primero que él nos presenta es como un recordatorio de las fases de lo que es la metodología de la investigación. Él nos habla un poquito de lo primero, que es concebir la idea de investigación. En el segundo paso, nos permite plantear el problema de investigación, estableciendo objetivos de investigación, desarrollar las preguntas de investigación, justificar la investigación y su viabilidad. Eso es lo que él nos presenta en lo que es el paso número 2. En el paso número 3, él nos presenta ya elaborar un marco teórico. Y entonces cuando nos habla de elaborar un marco teórico, nos habla de lo que es la revisión de la literatura como primer paso, la detección de la literatura, la obtención de la literatura, la consulta de la literatura, la extracción y recopilación de información de interés y la construcción del marco teórico. Esos son los pasos que él nos está dando para elaborar un marco teórico. Después de ello, entonces ya se nos presenta el paso número 4, que es definir la investigación como exploratoria, descriptiva, correlacional, explicativa, y hasta dónde o hasta qué nivel llegará esta investigación. Esto lo empezaremos a ver en la próxima semana, que ya nos toca el marco metodológico. Ahí vamos a definir entonces el tipo de investigación que será. En el paso 5, establecer ya la hipótesis, que es detectar las variables, definir conceptualmente las variables y definir la operacionalización de las variables. En el paso número 6, entonces ya tendremos la selección del diseño apropiado de la investigación, si será un diseño experimental, preexperimental o cuasi experimental, o un diseño no experimental. Y entonces, después de ello, tenemos el paso 7 que él nos presenta, que es la selección de la muestra. O sea, determinar el universo y del universo cómo vamos a extraer la muestra. En el paso 8, él nos presenta entonces ya el proceso de recolección de datos. Elaborar el instrumento de medición y aplicarlo. Calcular la validez y confiabilidad del instrumento de medición, codificar los datos, crear entonces una base de datos con los archivos, con los datos y con esto vamos al paso 9, que es el análisis de los datos, seleccionar las pruebas estadísticas para el análisis de los datos
elaborar el problema de análisis y realizar el análisis. En el paso 10, que es entonces donde se termina este proceso, es presentar los resultados. Elaborar y presentar el reporte de investigación. Y entonces él en estos 10 pasos nos resume lo que es la investigación. Nosotros entonces la semana pasada ya se pudo hacer lo que es la actualización del paso número 2. Recuerden que con el paso número 2 dice que ya se tiene avanzado el 50% de la investigación. O sea, si se plantea bien el problema, ya vamos a tener el 50% de nuestra investigación realizada. Si no se plantea bien, entonces vamos a tener algunos inconvenientes posteriormente. Entonces, en el paso número 1 de concebir la idea de investigación, él nos presenta esta diapositiva. Y en esta diapositiva dice que las investigaciones se originan en ideas, las cuales pueden provenir de distintas fuentes y la calidad de dichas ideas no está necesariamente relacionado con la fuente de donde provenga. ¿Por qué? Porque algunas veces de un programa de televisión puede venir una idea de investigación. Y entonces cualquiera podría decir que si la idea vino de esa fuente, entonces que la relevancia de esta investigación o de esta idea no es buena. Sin embargo, la calidad de la idea va a depender de ese planteamiento que se ve. Frecuentemente las ideas son vagas y deben de ser traducidas en problemas más concretos de investigación, para lo cual se requiere una revisión bibliográfica de esa idea. Entonces, no hay para dónde la consulta de bibliografía inicia desde que inicia la idea de investigación. Las buenas ideas deben alentar al investigador, ser novedosas y servir para la elaboración de teorías y la resolución de problemas. Hasta esto nos habíamos quedado en la semana pasada, por eso no me voy a introducir mucho, porque él solo representa como un repaso. En cada una de las partes que él presenta, siempre hace un repaso del paso anterior, a modo de que tengamos claro y que no se nos olvide ninguna parte. Y que si ustedes ya escribieron algo, al ver de nuevo el repaso, que puedan ver si lo cumplieron a cabalidad o si les ha hecho falta algo. Entonces, él siempre presenta, cada vez que presenta un paso nuevo, siempre se toma 2 o 3 diapositivas en recolectar información de la sesión pasada. En el paso 2 de plantear el problema, él presenta entonces que plantear el problema de investigación es afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. Desarrollando, él presenta acá 3 elementos: los objetivos de la investigación, las preguntas de la investigación y la justificación de la investigación. Pero en el modelo que nos da la universidad, aquí presenta de una vez o incluye un cuarto elemento, que son los antecedentes de la investigación. Él presenta los antecedentes de investigación dentro del marco teórico, pero en la universidad no, en su modelo toma como parte de lo que es el marco conceptual los antecedentes del programa. Los 3 elementos deben ser capaces de guiar a una investigación concreta y con la posibilidad de una prueba empírica, o sea, de una recolección en la realidad, una recolección de datos. El planteamiento del problema debe expresar una relación entre 2 o más variables. Los objetivos y preguntas de investigación deben ser congruentes entre sí e ir en la misma dirección. Los objetivos establecen qué pretende la investigación. Las preguntas nos dicen qué respuestas deben encontrarse mediante la investigación. Y la justificación nos indica el por qué debe hacerse la investigación. El planteamiento del problema de investigación científico no puede incluir juicios morales o estéticos, pero deben cuestionarse si es o no ético llevarlo a cabo, ¿ya? Entonces, no debe de incluir juicios morales o estéticos, pero sí debe cuestionarse si éticamente es posible llevarlo a cabo. Entonces, este es un resumen de lo que es la sesión anterior. Dice que los criterios principales para evaluar el valor potencial de una investigación son la conveniencia, para qué nos va a servir investigar este tema o este problema,
la relevancia social o tecnológica, a quién le va a servir o quién se va a beneficiar de estos resultados. Las implicaciones prácticas, ¿resolverá algún problema práctico? El valor teórico, ¿apoyará o desarrollará alguna teoría? La utilidad metodológica, ¿apoyará o desarrollará un instrumento de recolección o análisis de datos, conceptos o variables? Y la viabilidad, ¿se cuenta con los recursos materiales y humanos? Hasta aquí las preguntas que ustedes se deben de elaborar hasta dónde vamos. Con este repaso, ustedes tienen que saber si lo que han trabajado hasta el día de hoy va por el buen camino, si está bien planteado su problema de investigación, si responde correctamente a todas las preguntas que aquí se están haciendo. Si es así, entonces continuamos con lo que es nuestro protocolo de investigación. Y en el protocolo de investigación, entonces ya viene el paso número 3, que es elaborar el marco teórico. Y aquí él en letras rojas nos está presentando que el marco teórico es la sustentación teórica del estudio o tema de investigación. Consiste en analizar y exponer las teorías, enfoques, investigaciones y antecedentes que se consideren válidos para el correcto encuadre del estudio. En otras palabras, el marco teórico va a ser un compendio de todos aquellos autores que han escrito sobre el tema que nosotros estamos planteando. Y aquí nos presenta 6 funciones principales que va a cumplir. Entonces les voy a ir pidiendo que ustedes me vayan ayudando con cada una de ellas. ¿Está bien? Por ejemplo, a Merly, usted me puede hacer favor de leer la primera función y explicarnos qué comprendió usted en esta primera función que cumple el marco teórico. Sí, licenciada, buenas tardes. Buenas tardes y bienvenida. Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, qué gusto de saludarle a Merly. Continúe. Gracias, igual. ¿Cómo era la pregunta? Perdona, licenciada. Y usted me puede leer la primera función que nos está explicando esta presentación y cómo usted entiende esa función número 1. El marco teórico es la sustentación teórica o estudio o tema de investigación consiste en analizar y exponer las teorías, enfoques, investigaciones y antecedentes que se consideren válidos para el correcto encuadre del estudio. En el primer paso, ahí sí que lo que se debe de hacer es hacer la investigación del tema y luego se debe ahí sí que analizar y luego de analizarlo ahí sí que ya exponerlo, porque también incluye, ahí habla lo que son los enfoques, y si no estoy mal, creo que hay 2 tipos de enfoques también. Entonces, al realizar todo eso, viene lo que son los antecedentes. Los antecedentes es como la historia, que si alguna vez se ha investigado el tema o alguna vez se ha realizado. Es que creo que los tipos de antecedentes van 3. El antecedente nacional, internacional y el departamental, si no estoy mal, licenciada. Pues yo lo que entiendo es de que hay que investigar a profundo el tema, luego hay que ver en los antecedentes si alguna vez se ha estudiado o no, para poderlo realizar. Y ahí sí que ya de ahí, considero que de ahí van viendo el que revisa la tesis, por decirlo así, ya va viendo si lo hace a valer o no, que si está haciendo el estudio o la investigación como debe de ser. Ajá, muy bien. Y entonces dice que el marco teórico cumple con 6 funciones. Y entonces yo le quisiera pedir favor
Si usted me puede explicar la primera de esas 6 funciones, que es en el siguiente párrafo. Sí, licenciada. Dice, ayuda a prevenir errores cometidos anteriormente. Exacto. ¿Cómo se entiende entonces esa primera función? O sea, tenemos que ver más lo que digo, que debemos de ver los errores que están anteriormente en una de las primeras funciones del marco teórico. Y ahí sí que, como ahí nos dice claramente que nos ayuda a prevenir, que nos ayuda a prevenir los errores, ahí sí que los errores que podríamos cometer, entonces a través de eso podemos prevenirlos. Exactamente. Entonces, cuando nosotros vemos, conocemos a los diferentes escritores que en este caso investigaron ya sobre nuestra temática o sobre el mismo tema que nosotros estamos investigando, entonces podemos darnos cuenta si ellos han cometido algunos errores y cómo ellos entonces podrían, inclusive uno cuando escribe una investigación, uno dice, ¿verdad?, sobre las dificultades que se tuvieron y cómo se han resuelto. Entonces, a la hora de nosotros elaborar un marco teórico, entonces conocemos qué se ha hecho sobre el tema anteriormente. Y si otros autores han cometido errores, de esas lecciones aprendidas, nosotros podemos implementar algunas medidas para no cometer los mismos errores. Por eso es tan importante elaborar un marco teórico y conocer a cada una de esas personas que han escrito o que han investigado sobre esta temática, ¿ya? Muy bien, vamos con la segunda función. Le vamos a pedir favor a Brenda, a señor Brendita, por favor. Buenas tardes, compañeros. Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, señor. Nos dice que nos orienta sobre cómo habrá de realizarse el estudio, qué, cómo y dónde. Entonces, aquí vemos que los estudios anteriores, que nosotros, como ahí sí que vamos a investigar, ¿verdad? ¿Qué estudios han habido acerca de lo que estamos o pretendemos hacer? Entonces, nosotros revisamos la literatura y vemos de que quizás, o el mismo autor, ¿verdad? O la persona que investigó, al final se dio cuenta que había unos errores, que cometió errores, quizás, y lo plasma en su documento. Entonces, eso nos va a orientar para ya no cometer el mismo error, ¿verdad? Sino ya poder trabajarlo de distinta manera. Solamente, licenciada. Muchísimas gracias. Y también ahí podríamos conocer cuando empezamos a hacer nuestra investigación y nuestra consulta bibliográfica, podríamos saber qué ya se investigó para no investigar lo mismo. También cómo se investigó y dónde. Algunas veces a mí me ha servido muchísimo el poder tener otras perspectivas de otros autores, porque algunas veces yo no tengo muy claro qué investigar. Y entonces cuando veo investigaciones que ya se han realizado, pero no en el mismo lugar donde yo estoy investigando, me orienta mucho el qué investigar, porque yo digo, sí tiene razón. A mí me gustaría también investigar lo que él investigó, solo que en un lugar diferente. Y entonces yo ya puedo tomar algunos parámetros. O cómo lo investigó. Yo tengo claro el qué investigar, pero no tengo muy claro el cómo hacerlo y el conocer cómo lo han hecho otros autores, entonces me brinda las herramientas. Inclusive ya han desarrollado algunos instrumentos para la recolección de datos y ya han pasado estos instrumentos por una validación.
Entonces yo he tomado ya esos cuestionarios validados y ya solo los he puesto en contexto local. Y entonces sí me ha servido muchísimo, muchísimo, me ha orientado de cómo realizar mi estudio. Eso sí, lo que no se puede hacer es copiar literalmente, es la investigación de otra persona. El qué investigar, el cómo investigarlo y el mismo lugar, eso sí no se puede hacer, porque eso sí ya es plagio. Pero el tener como marco teórico o el poder tener esa consulta de lo que otros autores han hecho, eso sí es poder guiarse uno de estos aspectos. Eso sí, no tiene que coincidir las tres cosas. A veces lo que nos ayuda es el qué investigar, a veces lo que nos ayuda es el cómo hacerlo, o a veces lo que nos ayuda es dónde hacerlo, pero cambiamos el resto de los aspectos. Muy bien, continuemos con la tercera función esencial del marco teórico. En este caso le voy a pedir a Briana, si no la lee y no la interpreta, por favor, Briana. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Hola, Briana, bienvenida. Gracias. No sé si me escuchan bien porque tenía problemitas con el audio. No, está bien, le podemos escuchar, Diana, continúe. Bueno, elaborar el marco teórico. El marco teórico es la sustentación teórica del estudio o tema de investigación. Consiste en analizar y exponer las teorías, enfoques, investigaciones y antecedentes que se consideran válidos para el correcto encuadre del estudio. Cumple con 6 funciones principales. Número 1, ayuda a prevenir errores cometidos anteriormente. Número 2, orienta sobre cómo habrá de realizarse el estudio, qué, cómo, dónde. Número 3, amplía el horizonte del estudio y guía al investigador para que se centre en su problema, evitando desviaciones del planteamiento original. Número 4. Conduce al establecimiento de hipótesis o afirmaciones que más tarde habrán de someterse a prueba en la realidad. Número 5. Inspira nuevas líneas y áreas de investigación. Número 6. Provee de un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio. Por lo que yo entendí en esa lectura es de que al momento de elaborar nuestro marco teórico, nosotros tenemos que cumplir estas 6 funciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que ir paso a paso, viendo nuestra teoría, nuestras investigaciones, para empezar que el estudio que nosotros estemos haciendo sea la investigación, no se ha hecho con anterioridad. Y si ya se hizo, pues mejorarlo y sí llegar al objetivo que nos estamos proponiendo. Como la licenciada nos ha dicho, hay documentos que están de primero. Los número 1 son los que son de primera mano, si no estoy mal, y esos son básicos. Los que están en segundo lugar, que ya es de personas que han hecho otras críticas de lo investigado, tenemos que recabar más información porque sabemos que hay alguien más que dio otra opinión sobre lo investigado. También nos tenemos que orientar con las 3 preguntas: ¿qué, cómo y dónde se va a realizar, se está haciendo el estudio? Lo tenemos que orientar y organizar y llevarlo por pasos para poder realizarlo. Poder ampliar el horizonte del estudio es poder tener una imaginación grande, pero que tenga el objetivo de poderlo cumplir con su tiempo, ya sea corto, mediano o largo plazo. Conduce al establecimiento de hipótesis o afirmación que más tarde habrá de someterse a prueba en la realidad. Ahí ese otro paso en el marco teórico lo tenemos que, por eso se llama investigación, porque al momento de probarlo tiene que dar un resultado, ya sea negativo o positivo, porque otro de los pasos
es cuando uno hace la evaluación del proyecto. Solamente, Lee. Muy bien, muchas gracias. Pues creo que ella nos ha aportado mucho más de lo que le hemos pedido, ¿verdad? Pero le agradecemos muchísimo, Briana, por aportarnos y por darnos a conocer las ideas que usted tiene de lo que se está presentando en la diapositiva. Bueno, pues en la número 4 nos está diciendo, bueno, ya nos había dicho Briana, ¿verdad? De que en nuestras investigaciones nosotros ya tenemos algunos supuestos o algunas hipótesis, que eso es lo que queremos comprobar. ¿Sí? Pero cuando nosotros hacemos el marco teórico, entonces nos da ese respaldo científico que requiere el poder nosotros proponer una hipótesis. Como ya hay varios aspectos de ese problema que han sido estudiados, y por lo regular, una hipótesis va a tener esa relación entre variables. Entonces, el marco teórico nos permite conocer cada una de las variables para establecer una relación entre ellas. También el marco teórico nos va a inspirar a nuevas líneas de investigación. A veces nosotros vamos con la intención de investigar un tema, pero cuando hacemos nuestro marco teórico, ahí nos abre los horizontes y entonces conocemos nuevas temáticas y tenemos nuevas ideas de investigación. Y por supuesto de que al final de nuestra investigación, ya cuando tengamos nosotros nuestros resultados y queramos hacer ese análisis de los resultados, el marco teórico es el que nos va a permitir entonces interpretar los resultados. No vamos a poder interpretar si no tenemos un marco teórico adecuado. Por ejemplo, si en los resultados que yo obtengo me dice de que la insatisfacción del usuario es provocada porque no se le llama por su nombre, entonces cuando yo interprete los resultados, tengo que ir a mi marco teórico y saber por qué es tan importante llamarle al paciente por su nombre. Y entonces, si yo investigué sobre eso y amplié sobre el tema, entonces yo voy a poder interpretar ese resultado, no solo conocer el resultado, sino interpretarlo, puesto que yo voy a poder decir, el llamar al paciente por su nombre le da un ambiente de seguridad. El usuario percibe que el ser llamado por su nombre es una muestra de respeto y de trato humanizado. Y entonces, cuando yo ya tengo ese contraste con lo que me dice el marco teórico, yo fácilmente puedo interpretar y digo, sí, pues, entonces, el usuario no se siente satisfecho si no se le llama por su nombre porque no se siente en un ambiente de seguridad, porque no siente que se le esté dando una atención humanizada, porque él piensa entonces que no se le está mostrando respeto. Entonces, fácilmente puede uno interpretar sus resultados si su marco teórico le dan una buena base para poder. Entonces, estas son como las funciones principales del marco teórico. Ahora bien, dice, la elaboración del marco teórico entonces comprende de 2 etapas, ¿sí? La primera etapa es la revisión de literatura. Y la segunda etapa es la adopción de una teoría o desarrollo de una perspectiva teórica. Esas son las 2 etapas. En la primera etapa, que es la revisión de la literatura, nos dice que consiste en detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros materiales que pueden ser útiles para los propósitos del estudio, de donde se deberá extraer, recopilar la información relevante y necesaria para la investigación. Fíjense de que eso es lo que algunas veces le da a uno un poquito de pena cuando uno va a una barra de herramientas de software y, por ejemplo, coloca en Google el tema y no le aparece nada. Dice no hay resultados. O tira a resultados. Sí, dígame. Disculpe que la interrumpa. Era que el compañero Rudy dice que se está tratando de conectar, pero lo saca de la plataforma automáticamente. ¿Será su nivel de velocidad del internet? Lo que pasa es de que me parece que ya está lloviendo, al menos aquí ya está lloviendo. Es probable que eso haga interferencia y que le esté bajando la calidad y la velocidad a su internet. Porque de momento en la sala habemos 17 participantes y todos hemos podido entrar sin ningún problema. De hecho, yo miro a Rudy aquí conectado.
Dice que solo tarda un ratito y lo saca nuevamente de la plataforma. Qué extraño, ¿verdad? Pero ahorita estoy viendo que Rudy está conectado. Rudy, ¿nos está escuchando? Dicen, de plano ha de ser su internet, porque si no, Lick, no nos... buenas tardes, Lick. ¿Cómo está Rudy? Mucho gusto de saludarle. Era que mi internet está fallando. Aquí está bien anulado. Por ratos me saca y entro, saca. Así estoy ya desde que empezó la clase. De acuerdo, Rudy, no se preocupe. De todas formas, esta clase se está grabando. Entonces, usted puede entrar al canal de YouTube y puede ver el video de la clase sin ningún problema. Y yo también voy a colocar esta presentación, como siempre, en Classroom para que usted la pueda tener y revisar despacio. ¿Está bien? Vaya, Lick, sí, porque como pierdo la secuencia, como me entra y saca ya. Sí. No, vea el video mejor en el canal de YouTube, por favor. Ahí va a Vaya, quedar grabada la clase. gracias, Y Lick. entonces su asistencia ya la tomé, no se preocupe. Vaya, Lick, gracias. Muchas gracias, Marcos, por avisar, muy amable. Vaya, Y Lick, entonces, gracias. ese es uno de los anuncios que tenemos también para ustedes, que me imagino que ya la universidad les compartió, que ya crearon un canal de YouTube y que entonces todas las clases ya están siendo grabadas y que van a ustedes poder entrar a ese canal de YouTube y pueden repetir las veces que necesiten las clases. Entonces, eso es una buena opción para aquellos que tengan algún inconveniente. De acuerdo. Entonces, vamos a continuar con la clase y les hablaba de esas dos etapas que comprenden la elaboración del marco teórico. Y entonces, en la primera nos habla de esa revisión de literatura. Y yo les estaba comentando de que a veces esperamos que a la hora de entrar a una fuente de información, más que todo a fuentes terciarias, que son bibliotecas o buscadores, pretendemos que nos aparezca en la primera búsqueda el tema tal y como lo estamos buscando. Y bueno, después nos encontramos con que no es así. Con que algunas veces tenemos que hasta descomponer el tema en variables como para poder obtener información. Pero de eso se trata, de que usted conozca palabra por palabra o variable por variable su tema. No tiene que haber nadie que sepa más de su tema que usted. Entonces, si usted va a estudiar sobre satisfacción de usuarios, usted tiene que saber primero qué es satisfacción, qué es insatisfacción. ¿Sí? Luego, ¿qué es un usuario? Y así sucesivamente ir descomponiendo todo su tema para saber el significado de cada una de esas variables y conocerlas a fondo. Y entonces usted mismo va a ser capaz de después ya construir esa teoría o esa perspectiva teórica, porque de hecho muchas veces de eso se trata, de que no hay investigaciones sobre esa temática y por lo mismo es que usted no las encuentra como tal. Pero los diferentes conceptos y definiciones, eso sí los encuentra, para que usted después pueda construir entonces esa teoría o esa perspectiva de acuerdo a cómo usted la pueda estar planteando. Ahora bien, lo primero que nos dice es detectar. Entonces tenemos que ser como muy insistentes y muy versátiles para poder detectar dónde obtener esta información, detectar esas fuentes. Después de que ya las hemos detectado, obtener y consultar esa bibliografía y otros materiales que puedan ser útiles. Pueden ser revistas, pueden ser artículos, hasta inclusive muchas veces lo platicamos con compañeros y decimos, ay, es que anoche me desvelé un montón porque estaba buscando información sobre tal tema. ¿Alguien de ustedes sabe dónde puedo encontrar esta información? Y muchos le comentan a uno, ah, yo encontré sobre eso en tal revista, ah, yo escuché una entrevista en tal medio de comunicación. Y así es como uno va pudiendo detectar. Y también algunos otros son tan buenas personas que le dicen, yo tengo un documento, mañana te lo traigo. Entonces uno va obteniendo esa información. Hasta inclusive solo le recomiendan también a uno personas. Mira, quien es experto en eso está el persona. Entonces ya uno puede ir a hablar con esa persona.
Las fuentes de información se clasifican en 3 tipos, como bien nos lo estaba diciendo Briana, me parece, ¿verdad? Briana nos decía, solo que sí se tiene que tener esa certeza, Briana, de que las fuentes primarias o fuentes directas constituyen la información de primera mano, ¿sí? Las fuentes primarias más utilizadas para la elaboración de un marco teórico son libros, revistas, artículos científicos, trabajos presentados en congresos, simposios, y eventos similares, ya que sistematizan mejor la información y son altamente especializadas. Entonces, estas son las fuentes primarias o fuentes directas que podemos consultar. Qué excelente, ¿verdad? Cuando uno encuentra un libro que trate de todo lo que uno quiere investigar. Entonces, hasta lo trata por partes, con sus elementos, y miren qué bonito es poder encontrar así, pero no siempre lo vamos a encontrar así. Entonces, también hay fuentes secundarias, que en este caso son listados o resúmenes o compilaciones, o también de las fuentes primarias, ¿sí? Son, por ejemplo, monografías, son, por ejemplo, análisis críticos que otros autores han hecho de las fuentes primarias. Y, por supuesto, las fuentes terciarias que les estaba diciendo, que son estos documentos que compendian información, pero no de temas, sino información de fuentes secundarias o de fuentes primarias. Y les decía que como ejemplos serían los buscadores o las bibliotecas virtuales, que en este caso solo nos van a dar títulos de publicaciones periódicas, nombres de eventos, empresas, instituciones, asociaciones o de investigaciones o de reportes gubernamentales. Por ejemplo, la OMS tiene una biblioteca o la OPS tiene una biblioteca. Entonces ahí compendia todo lo relacionado a algunos temas de salud. Usted entra a la página de OPS, esa es una fuente terciaria, porque ahí hay varios documentos que a usted le pueden servir y de varios autores. Son útiles para detectar fuentes no documentales como organizaciones, asociaciones o instituciones de investigación o dependencias de gobierno que efectúan investigación. Entonces, estas fuentes terciarias, por ejemplo, nos van a decir, bueno, ¿qué dice UNESCO? ¿Qué dice USAID? Esas son fuentes terciarias. Para identificar la literatura de interés es posible, primero, acudir directamente a las fuentes primarias. Eso sería lo excelente, ¿verdad? El de poder decir, bueno, voy a ir a una biblioteca a obtener el libro. Eso lo hacíamos anteriormente. Íbamos y buscábamos en las fichas bibliográficas y de acuerdo al libro que tuviéramos interés, podíamos hacer un préstamo a la biblioteca y llevarlo a nuestra casa. Ahora, pues más fácil porque lo podemos obtener en digital. Y entonces podemos ahí acudir directamente a los libros, ¿verdad? Que son primarios y originales. Esto es cuando se conoce muy bien el área del conocimiento en cuestión. Por ejemplo, si yo quisiera saber sobre bases conceptuales de enfermería, entonces yo inmediatamente busco el libro Bases Conceptuales de Enfermería de la doctora María Mercedes Durán, ¿sí? O si yo quiero saber específicamente sobre la teoría del autocuidado en enfermería, yo voy inmediatamente y busco el libro de Dorotea Olem. Así, ya uno conoce directamente sobre lo que está investigando. Es algo muy específico. Luego dice que también para acudir a expertos en el área que orientan la detección de la literatura pertinente y fuentes secundarias para localizar las fuentes primarias. Entonces, algunas veces les decía de que uno no encuentra, uno ha buscado muchísimo sobre el tema, pero no encuentra qué podemos hacer. Pues entonces acudir a expertos. Por ejemplo, si yo quiero obtener algo del conocimiento sobre aspectos financieros de la salud, ¿qué puedo hacer? Ir a preguntar al gerente financiero del área de salud sobre esa temática. Entonces, él me va a decir en qué libro, y si no es que él me proporciona directamente la bibliografía. Y si no, él me refiere y me dice, busquen tal biblioteca. Yo ahí he encontrado, porque como son expertos, ellos conocen perfectamente su área. También podemos acudir a las fuentes terciarias para localizar esas fuentes secundarias y lugares donde pueda obtener información para detectar a través de ellas las fuentes primarias de interés. Entonces, lo ideal es de que en primera mano nosotros al primer contacto podamos tener fuentes primarias, pero si no se puede, vayamos a buscar fuentes terciarias o fuentes secundarias
y ellas me van a llevar a las fuentes primarias. Saben, inclusive que algunas veces yo hago es de que detecto un estudio sobre el tema de mi interés y entonces veo qué bibliografía de referencia tiene. Y a esta bibliografía de referencia ya voy directamente a buscar. Y entonces así es como yo he encontrado mucha literatura. Con el propósito de seleccionar las fuentes que servirán para elaborar el marco teórico, es conveniente formular las siguientes preguntas. Cuando nosotros tengamos ya entonces un montón de libros, ¿verdad?, que se relacionan con el tema, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿se relaciona la referencia con el problema de investigación? Porque algunas veces en nuestro interés de poder buscar literatura, tenemos muchísima información, pero nos empezamos a salir del tema. Entonces, ya cuando tenemos una buena cantidad, empezamos, por favor, a diferenciar los que sí se relacionan con el tema y los que están hablando de otra cosa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero detectar o estudiar lo que es la satisfacción de los usuarios relacionado a la atención humanizada de enfermería. Pero yo tengo un montón de documentos que hablan de la satisfacción de usuarios, pero relacionados con el equipo y material que utiliza el personal de enfermería. ¿Se relaciona eso con mi tema? La verdad no, ¿sí? Porque yo estoy buscando atención humanizada. No estoy buscando la relación con material y equipo. Entonces, sí está acorde a satisfacción de usuarios, pero no es el mismo tema. Entonces, yo voy quitando esa información para que no me esté haciendo ruido y no me esté confundiendo. Luego dice también otra pregunta es, ¿cómo? ¿Qué aspectos trata? ¿Desde qué perspectiva se aborda el tema? Y entonces, con relación a estas preguntas, solo vamos a dejar la literatura que realmente coincida con lo que nosotros estamos buscando. Y el resto lo vamos a ir quitando. Después de revisar la referencia, se extrae la información necesaria para integrarla y desarrollar el marco teórico. O sea que de las referencias bibliográficas que encontremos también, aunque trate del tema que nosotros estamos investigando, no todo lo que diga esa referencia bibliográfica nos va a ser útil. Entonces tenemos que ir ya seleccionando solo esas partes que a mí me van a servir para mi tema. Existen entonces diversas maneras de recopilar esa información extraída de las referencias. Depende del método de trabajo que cada investigador. Lo más importante es la extracción de datos e ideas necesarias para la elaboración del marco teórico. Una vez extraída y recopilada la información, es posible empezar a elaborar el marco teórico, el cual se basa en la integración de información recopilada. El primer paso es ordenar la información recopilada, siendo criterios lógicos y adecuados al tema. La información recopilada puede revelar varias cosas. Primero, que existe una o varias teorías completamente desarrolladas, con abundante evidencia empírica, o sea, datos reales, y que aplica al tema de investigación. O sea, ese es un tema que ya ha sido investigado ampliamente. Hay varios, en este caso, investigadores que han aportado su punto de vista. Entonces, ahí ya tenemos bastante material y ya las teorías ya están bien completas sobre la temática que nosotros vamos a investigar. Entonces, nosotros ahí ya tenemos bastante de información que nos va a fortalecer para poder tener nuestro marco teórico. Pero también tenemos otros escenarios, como por ejemplo, que solo hayan piezas o trozos de una teoría con apoyo empírico moderado o limitado, o sea, con datos reales, pero muy escasos, o que hayan sido estudiados solo en un lugar, entonces es bastante limitado. Entonces, ahí, ¿qué nos dice? Que vamos a tener que usar esas piezas, esos trozos, pero que vamos a tener que indagar un poco más y si ya no se encuentra, solo con eso nos vamos a quedar. Y el tercer escenario, que solamente existan guías aún no estudiadas e ideas vagamente relacionadas con el problema. Eso depende mucho de nuestro problema, si es un problema raro, si es un problema algo conocido o si es un problema muy conocido. Entonces, depende de eso, vamos a poder encontrar el nivel de la teoría desarrollada.
Para responder a esta pregunta es posible utilizar los siguientes criterios en forma de preguntas. Cuando respondemos sí a todas ellas, estamos seguros que hemos hecho una buena revisión de literatura. Y entonces acá tenemos las preguntas. ¿Buscamos en directorios, motores de búsqueda y espacios de Internet? Si usted ya buscó en todos estos, la respuesta es sí. Si no ha buscado en todos ellos, entonces todavía hace falta terminar su marco teórico. Otra pregunta. ¿Ya consultamos como mínimo 2 revistas de corte científico que tratan sobre el tema con una antigüedad máxima de 5 años? Si ya consulté como mínimo 2 revistas de corte científico, si la respuesta es sí, yo hice ya un buen marco teórico. Si la respuesta es no, tengo que seguir en la búsqueda. Consultamos al menos una tesis sobre el tema que estamos tratando. Si la respuesta es sí, hemos hecho un buen marco teórico. Si la respuesta es no, tenemos que seguir buscando. Consultamos al menos 3 libros sobre el tema en bibliotecas físicas o virtuales. Si la respuesta es sí, ya tenemos el material para el marco teórico. Si la respuesta es no, todavía tenemos que seguir buscando. Consultamos con una o más personas que sepan sobre el tema. Si la respuesta es sí, ya tenemos material para nuestro marco teórico. Si la respuesta es no, debemos de seguir y buscar lograr el tener esa consulta. Nuestras fuentes son aceptables y en ellas pueden distinguirse los siguientes datos. Por ejemplo, porque a veces tenemos libros, pero son libros incompletos. Entonces, o tenemos un artículo y nosotros no sabemos si es de carácter científico o no. Entonces, aquí nos da las pautas el doctor Hernández Sampieri en qué libros sí se pueden tomar. Entonces, dice que los libros deben de tener título de libro, nombres de los autores, lugar, o sea, ciudad y país, y el año de la edición, nombre de la editorial y el número de la edición y de la reimpresión. Esto se puede, si cumple con todos estos criterios, es un libro. De lo contrario, puede ser parte de un libro, pero no vamos a poder nombrarlo en nuestra bibliografía o no puede tener la rigurosidad científica. Entonces, no podemos confiarnos de ese libro. Para que sea un libro aceptable, debe de cumplir con todos estos criterios. Si es un sitio web, tal vez con los libros no tenemos tanto problema. La mayoría de ellos sí coincide con todos esos datos. Pero con los sitios web tenemos que tener mucho cuidado. Primero, el nombre del sitio web, o sea, la dirección electrónica completa entre paréntesis, o sea, el link que nos va a llevar a este sitio web. La fecha de la consulta. En este caso está aceptando si aunque no tenga el día exacto, usted puede colocar solo el mes en que usted hizo la consulta. Si es un documento en el cual hay autor, se anota el nombre o la institución que publica. También el lugar, o sea, el estado o el país de ser posible, y el título del artículo. Un sitio web que no tenga nombre, ¿sí? Que no tenga dirección electrónica completa, que no tenga el autor de ese artículo, que no tenga el título de ese artículo, entonces no es un sitio web confiable. Cuando hablamos de revistas, tiene que tener el título del artículo, en los nombres de los autores de la revista, el nombre de la revista, el año, el volumen, el número o equivalente de páginas, donde comienza y en dónde termina el artículo. Porque ustedes saben que una revista va a tener muchas cosas, inclusive de belleza, de qué sé yo, pero ahí se publican algunos artículos científicos, pero usted debe de identificar muy bien el título de la revista, el nombre del autor, el año, el volumen de la revista y las páginas donde se encuentra este artículo. Con relación a bibliografía, aquí nos presenta un ejemplo de bibliografía de un libro, ¿verdad? Dice Hernández Sampieri, también está Francisco Collado, que aquí se presenta solo como R. Fernández Collado, C.I. Bautista, dice. Entonces nos menciona que esto fue en el año 2014, en el capítulo 4, desarrollo de la perspectiva teórica
revisión de la literatura y construcción del marco teórico, en metodología de la investigación, sexta edición, página 58-87, y fue en México, y la editorial se llama McGraw-Hill. Esa es una bibliografía completa. Pero para poder hacer entonces esta bibliografía completa, vamos a tener una guía, y en este caso nos va a guiar específicamente con lo que queremos hacer, lo que es las normas APA. Y aquí hay un link donde ustedes pueden entrar y pueden conseguir las normas APA, aunque a mí me parece que yo ya les compartí la séptima edición y la pueden encontrar ya en Classroom. Pero si ustedes quieren, pueden pushar también este link y los va a llevar a las normas APA. Y entonces ahí les da la instrucción de cómo citar cada sitio, si es libro, si es revista, si es artículo, si es informe, si es entrevista, si es tesis, y les pone un ejemplo para que ustedes tengan más claridad en cómo hacerla. Y entonces aquí también él nos pone algunas citas basadas en texto por el momento, por ejemplo. Y en este caso, cuando hacemos algunas citas basadas en texto, recuerden ustedes de que si se copia literalmente de la fuente, debe ir entre comillas, por ejemplo. Pero esto no debe de exceder un párrafo que tenga por lo menos 40 palabras. ¿Sí? Entonces, porque si ya copiamos más, eso ya es una copia, ya eso ya se podría llamar como plagio. Entonces, si vamos a copiar una idea, que solo sea una idea específica, y entonces no olvidemos ponerlas entre comillas, y entonces a la par ponerle su referencia. Acá dice referencias al inicio de la cita, por ejemplo. Algunas veces cuando vamos a mencionar a un autor, también podemos hacerlo al inicio del párrafo. Y entonces vamos a decir, por ejemplo, Hernández Sampieri, en su libro Metodología de la Investigación, edición número 6, hace mención de cómo construir un marco teórico. Y ahí menciona 2 etapas para realizar. Entonces yo ahí estoy ya mencionando o haciendo referencia al inicio de mi párrafo. Después yo ya voy a hablar sobre esas 2 etapas que Hernández Sampieri nos menciona, pero yo ya he hecho referencia al inicio del párrafo. Eso también se puede hacer. Aquí nos habla de la fase esta textual, entre comillas, que es cuando nosotros citamos tal y como se escribió en nuestra fuente. Ahí sí nosotros básicamente estamos copiando esa parte, debemos de citar inmediatamente después, y aquí nos presenta cómo podemos hacerlo. Entre paréntesis se coloca el autor, el año y la página, y se cierran los paréntesis. Ahora Word ya trae una función específica, y yo quisiera que ustedes fueran ya como sondeando esta opción que nos da Word, porque en Word es muy fácil poder citar a los autores. Lo único que usted tiene que hacer es de que abre su página de Word, y en su página de Word hay una pestaña que dice referencias. Cuando usted pusha este icono, perdón, de referencias, le va a aparecer ahí desplegada una serie de opciones. Y entonces ahí está que usted programe en qué forma quiere hacer su cita. Lo primero es de que debemos de programar lo que es en estilo APA. Después de eso, entonces ya podemos insertar nosotros la cita. Y entonces nos da la opción si queremos ingresar la fuente, y cuando nosotros le damos ingresar nueva fuente o crear nueva fuente, nos aparece un recuadro donde nos va guiando, nos va diciendo nombre del autor, año, si es un autor individual o corporativo, poner el nombre del autor, luego el año, el título del libro, el número de página. Después usted le da a aceptar y él inmediatamente le coloca a usted donde usted le dio insertar a la cita, y ya lo ordena de acuerdo a norma. Entonces está como mucho más sencillo para ustedes el poder. Ya para ir concluyendo con el marco teórico, ya acá les dijo más o menos cuántos libros, cuántas tesis, cuántos sitios web, etcétera, etcétera, debe de tener en su marco teórico. No es solo tener un libro, no es solo tener, de repente, no tener entrevistas. Aquí dice que un buen marco teórico por lo menos tiene una entrevista.
¿Qué debemos de hacer entonces? Bueno, pues entonces dar lectura a todas esas fuentes. Eso es lo primero, es el primer paso, es el paso del cual nos habla acá, donde dice de que lo primero es ese compendio de literatura o esa revisión de la literatura. Y el segundo paso ya es que nosotros escribamos. Por eso dice que la investigación es leer, pensar y escribir. Primero leemos a todos esos autores que hemos consultado, después pensamos y analizamos toda esa información y escribimos ya nuestra perspectiva teórica o nuestra teoría sobre ese tema. Por ejemplo, si yo quisiera saber o hacer un marco teórico que incluya enfermería, yo tengo que consultar varios libros o artículos y autores que me digan qué es enfermería. Ya que yo los he leído por lo menos a 3 o a 5, entonces yo digo, entonces yo ya entendí, enfermería es, y ya yo puedo hacer esa definición. Y entonces esa definición es la que yo voy a colocar en mi marco teórico, la que yo he adoptado ya, ¿sí? La nueva teoría que yo he hecho o esa nueva definición de esa perspectiva. Eso es lo que yo voy a colocar. Y solo voy a hacer la cita de los autores que me llevaron a esa perspectiva teórica. Básicamente, eso es hacer un marco teórico. ¿Hay alguna duda o algún comentario? Disculpe, yo tengo una duda. Coméntenme, por favor. Yo tengo una duda muy grande. A ver, Y era Marco. que ahora con lo que usted está explicando del marco teórico, quedé un poquito confundido con el marco conceptual. No, la verdad me confundí demasiado en eso del El marco marco, teórico y el marco ajá. conceptual. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el marco teórico y el marco conceptual? Bueno, el marco conceptual es el primer marco del protocolo de investigación y contiene lo que son los antecedentes, contiene lo que son los objetivos, contiene la pregunta de investigación y contiene también la justificación. Ese es el marco conceptual. Ahora, el marco teórico es el segundo marco de nuestro protocolo. En este segundo marco, nosotros vamos a tener todos los conceptos que incluyen nuestras variables de investigación. Por ejemplo, si yo voy a investigar satisfacción de usuarios relacionado con la atención humanizada de enfermería, en mi marco teórico yo tengo que tener la definición de cada una de esas variables. Yo empiezo desarrollando mi marco teórico definiendo qué es satisfacción. Después de qué es satisfacción, si tiene algunos subtemas la satisfacción, yo como número 1 pongo satisfacción. Y 1.1 puedo poner insatisfacción. 1.2 elementos de la satisfacción. 1.3 tipos de satisfacción. 1.4 tal vez estructura de la satisfacción, ¿ya? Después, como punto número 2, voy a poner usuarios. Entonces, 1.1, ¿qué es un usuario? 2.1, tipos de usuario. Así, ir desarrollando teóricamente cada una de las variables de mi tema. Ese es el marco teórico, Marcos. Ese es el marco teórico. Entonces, tiene una gran diferencia con el marco conceptual, porque como le repito, en el marco conceptual se hace el planteamiento del problema. En el marco teórico se le da un sustento científico al problema a investigar. Enemías, usted estaba pidiendo la palabra, por favor. Duda con relación. Enemías, no le estoy escuchando. Viera al revisar usted ahí. Ahora sí le escucho. Sí, licenciada, ¿será que ahora sí me escucha? Sí, ahora sí. Viera de que tengo una duda. Buena tarde. Hola, ¿cómo está? Fíjese Mucho que gusto. en Classroom usted nos mandó el proyecto. Es que como está nublado aquí por donde vivo, Ya.
No le estoy escuchando, Enemía. Y si me escribe en el chat su pregunta, mejor escríbame en el chat de Enemías porque no le estamos escuchando nada. Miley, por favor, coméntenos, Miley. Sí, licenciada, perdone, usted podría repetir en los pasos que dijo que contiene el marco conceptual, solo que todavía no lo tengo muy claro también eso. O sea, lo del marco teórico sí ya, pero con lo del marco conceptual es que sí me queda un poco de duda todavía. Muy bien. Entonces, lo que nos está pidiendo la universidad que contenga el marco conceptual, ustedes lo tienen en una diapositiva porque yo se los di en lo que es en la presentación que dice proyecto de investigación o protocolo de investigación. ¿Se recuerdan que les puse una fotografía donde decía que era un proyecto y un informe final? Entonces, ahí nos dice cada uno de los marcos que contiene. Básicamente, el marco conceptual contiene los antecedentes del problema, contiene el planteamiento del problema, que esto incluye plantearlo en una forma de párrafo y en forma de pregunta. Contiene los objetivos de la investigación. Contiene también la justificación de la investigación. Básicamente, esos aspectos son los que contiene el marco conceptual. Gracias, licenciada. Para servirle, Mayeli, perdón, Miley. ¿Hay alguien más que tenga algún comentario o alguna pregunta? A ver, Enemías ya nos escribió por ahí, me parece, en el chat. Entonces vamos a ir a ver la pregunta de Enemías al chat. Dice, buena tarde, pero todavía no ha escrito su pregunta. Es que Enemías no le pudimos contestar porque no le escuché su pregunta, Enemías. Muy bien, ¿hay alguien más que quiera participar? Yo creo que ya nos pasamos 15 minutos de la hora establecida, pero a mí me parece excelente que podamos discutir y que pueda yo aclarar sus dudas para que entonces no tengamos mayor inconveniente. Muy bien, tarea. ¿Cuál es la tarea que les queda? Entonces, de la misma forma, ustedes ya habían trabajado un marco teórico en su proyecto. De igual manera, necesito que ustedes vayan a su marco teórico y ahora con esta presentación ustedes revisen si tiene todos los aspectos. Tarea para la próxima semana es subir a Classroom su marco teórico ya actualizado, ya revisado. Por favor, si fueran ustedes tan amables. Creo que ustedes ya, la mayoría ya han subido su marco conceptual. No se preocupen, yo voy a revisar cada uno de los marcos conceptuales y les voy a devolver esa licenciada, revisión. Licenciada, buenas tardes. Sí, a Merly, coménteme. Una pregunta. En un caso que si no estuviera bien nuestro marco conceptual, ¿usted nos volvería a corregir o...? Sí, ¿verdad? Así es, hasta lograr que esté bien, ¿sí? Lo que sí les digo es de que eso ya no tiene punteo, pues, ¿verdad? Ahorita que lo enviaron en Classroom tiene un punteo, pero yo se los devuelvo, ustedes lo vuelven a corregir y ese ya no va a tener un punteo hasta el final del curso, que entonces ahí sí tienen que entregar el protocolo completo y sí tiene un punteo muy importante. Entonces ustedes tienen que mandármelo todas las veces que sean necesarios hasta que yo les diga, sí, este ya es correcto. Y lo mismo con su marco teórico. La siguiente semana, o sea, para el próximo sábado, ustedes ya tienen, de hecho es el viernes hasta la medianoche que yo les dejo para que puedan subir su última versión a Classroom del marco teórico. Y entonces yo lo reviso y les vuelvo a decir si está bien o si está mal. Todavía hay algunos que no han subido su marco conceptual. Yo les pido, por favor, que lo suban para que entonces yo, el día lunes, yo voy a estar revisando estos marcos conceptuales. Y entonces ya a partir del día lunes, ustedes empiezan a esperar que yo les vaya enviando a todos su revisión. Si alguien no ha recibido su revisión de marco conceptual para el día miércoles, me escribe, porque probablemente no está recibiendo los mensajes o yo no recibí su marco conceptual. ¿Estamos de acuerdo?
licenciada, buenas tardes. Una preguntita. Sí, dígame, señor Brendita, buenas tardes. Sí, fíjese que me perdí de mucho porque el internet hasta ahorita volvió nuevamente. Licenciada, yo tengo una pregunta en relación a lo que es el marco metodológico. Eh, en, en relación a la presentación que nos envía, porque ahí están los pasos, donde está el tema final, ¿verdad? Ajá. Entonces ahí cuando habla de los sujetos, cuando habla de alcances y límites, Ajá. y aspectos éticos legales, ¿a qué se refiere, licenciada? Perdone, yo tengo duda en eso. Con mucho gusto. Fíjese, señor Brendita, de que creo que los alcances y los límites ya los hemos visto. Se refiere al alcance teórico, se refiere al alcance, en este caso geográfico, es donde usted realmente va a hacer su investigación geográficamente hablando. Por ejemplo, si va a ser en una comunidad, si va a ser en un municipio, si va a ser en un departamento. Cuando hablamos del temporal es en tiempo, ¿sí? Y bueno, cuando habla de los aspectos éticos y legales, entonces todo tiene un marco teórico, un marco legal y un marco ético que seguir. Y entonces se refiere a esos principios que vamos a utilizar al hacer la investigación. Pero en este caso, yo no voy a entrar mucho a fondo en esto porque en la próxima clase, precisamente, yo voy a hablar sobre el marco metodológico. Vamos por marcos, ¿verdad? En la clase pasada hablamos del marco conceptual. Esta clase hablamos del marco teórico, que es el segundo marco que incluye el protocolo. Y el tercer marco es el marco metodológico, es el que corresponde la siguiente semana. Y entonces yo les voy a hablar de cada uno de esos aspectos, como siempre poniéndoles algunos ejemplos, y les queda de tarea hacer la actualización para la siguiente semana. Entonces, el marco metodológico es el tercer marco, todavía no lo hemos abarcado en clase, pero es lo poco que yo le puedo ampliar de momento, ¿verdad? Para no confundirlos, no me meto un poquito más, mejor dejemos hasta la siguiente clase donde yo lo voy a ir abarcando paso por paso, ¿de acuerdo? Miley, usted tiene levantada la mano, ¿la levantó de nuevo o es de la participación pasada? Yo creo que era de la participación pasada. Muy bien, sí, hoy está bastante nublado, de hecho aquí está lloviendo mucho, por eso es de que muchos no han tenido acceso a poder participar. Lo lamento muchísimo, pero podemos seguir interactuando en el transcurso de la semana. Por favor, me van comentando sus dudas o me van dejando sus mensajitos y yo con mucho gusto yo les voy a ir atendiendo. Por cuestión de tiempo ya se va a cerrar la sesión, entonces lo vamos a dejar hasta aquí. Ya quedó claro lo que es la tarea para la próxima semana, que es ya subir su marco teórico y a partir del lunes yo le estoy contestando ya lo que es el marco conceptual y les estoy enviando realimentación. Como siempre es un gusto saludarles, compartir con ustedes y les deseo una excelente semana, muchas bendiciones y será hasta la próxima clase. Cuídense bastante, que tengan feliz tarde. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias, Lick. Igual, cuídense. Pronto. Hasta pronto, cuídense mucho. Gracias, licenciada. Feliz tarde. Hasta pronto, cuídese mucho, Marcos. Gracias. Hasta pronto. Ay, Jenelyn, cuidado con esos rayos. Sí, es que sí está, el clima se está complicando un poquito. Mucho cuidado. Bye, licenciada. Hasta pronto, cuídese mucho. Gracias.